Reflexión, miércoles 16 de diciembre. El Belén. En la ciudad de Belén se dan cita alrededor de 2 a 3 millones de visitantes anualmente para visitar la gruta en donde nació Jesús. Para algunos es una fábula, un cuento, para otros es un relato, pero para nosotros los cristianos católicos es mucho más que eso. Es un hecho histórico que está narrado en la Sagrada Escritura. San Lucas nos dice que María envolvió en pañales al niño y lo colocó sobre un pesebre. Así es que para nosotros este es el inicio del cristianismo. Y lo atestigua la historia. San Justino vivía muy cerca de Belén y él dice en sus narraciones que los habitantes cercanos a la gruta donde nació Jesús se esmeraban por conservarla porque era un hecho histórico el nacimiento de Jesús. Y también un filósofo hindú, él de nombre Orígenes, él escribió que cuando visitó Belén, justo fue a la gruta en donde nació Jesús, y él se refería en sus escritos que este lugar en donde nació Jesús, tan admirado y adorado por los cristianos. Así es de que también Orígenes, que era completamente ajeno a la religión, pues él atestiguaba que había estado en el sitio en donde nació Jesús. Así es de que para nosotros es un lugar sagrado y santo. Su Santidad el Papa Francisco, en su carta apostólica El hermoso signo del pesebre, del 1 de diciembre del año pasado, 2019, nos dice su Santidad en el numeral 1, el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Dice el Papa, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre y descubrirnos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Y su Santidad con esta carta nos quiere animar a que esta hermosa tradición que surge en nuestras familias y que es puesta en marcha unos días antes de la Navidad, que sea para nosotros la conservación de nuestra fe. Porque no tan solo se pone en los hogares, en el seno de la familia, sino también se pone en lugares de trabajo, en algunas plazas públicas, en fin, es un signo del cristianismo que hace encarnar el nacimiento de Cristo Jesús.
Nos cuenta su santidad el Papa Francisco que San Francisco de Asís, cuando visitó Roma el 29 de noviembre del año 1222, acude en esta visita a ver al Papa Honorio III, quien le autorizó la regla para la fundación de su orden. La regla es como los estatutos. Y su santidad refiere que Francisco, cuando estuvo en la Basílica de Santa María la Grande, ahí pudo observar la representación del nacimiento de Jesús, plasmada, de la cual él quedó admirado, y que de regreso a su pueblo natal, probablemente él se detuvo en las grutas de Grecio, en donde él hizo el recordatorio de lo que vio en Santa María al ver las grutas ahí, y recordar que ahí también vio en Santa María la Grande las tablas que sostuvieron el pesebre en donde María colocó al niño Jesús. Y esto a él lo hizo vibrar, dice su santidad, y llamó a un hombre del lugar llamado Juan y le pide que le permita revivir en esta gruta el nacimiento de Jesús, que quiere Francisco de Asís sentir la sencillez con la que nace Jesús. Y resulta que el 25 de diciembre de ese año se reúnen en este lugar, Grecio, se reúnen un grupo numeroso de franciscanos, de frailes, y los lugareños llevando flores, llevando ramas para adornar el lugar. Y cuando llega Francisco, encuentra al asno y encuentra a la mula y encuentra colocado un pesebre. Y en ese momento, uno de los frailes, sacerdote, celebra la Eucaristía en ese lugar, en esa gruta. Y es el momento histórico en el que por primera vez se dan cita los lugareños, los frailes, y reviven el nacimiento de Jesús. No hubo ninguna pieza hecha en madera, cerámica, nada. Fue el mismo pueblo, la misma gente que vivió este gran acontecimiento. Y lo atestigua el escritor, el biógrafo de San Francisco, se llama su biógrafo Tomás de Celano. Él describe en la biografía de San Francisco que justo también en ese día un niño tuvo la visión del nacimiento de Jesús, que vio ahí sobre ese pesebre al niño Jesús. Así es de que San Francisco realizó esta gran obra de evangelización de aquel signo tan hermoso y tan bello que es de nosotros los cristianos católicos. ¿Por qué Belén suscita tanto asombro y nos conmueve?
dice su santidad, en primer lugar porque manifiesta la ternura de Dios, el creador del universo. Se abaja a nuestra pequeñez, el don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más, viviendo en aquel momento que nació de María, de la fuente y de la protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermoso hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdidos en el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cercano a nosotros. Nos ha dado a un Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Por hoy dejamos esta primera parte del camino a la gruta, el Belén. Paz y bien.